Este es Nuevo Testamento 2 y soy vuestro instructor Roland Depew y creo que tenemos que orar para empezar. Pidamos al Señor que bendiga lo que vamos a hacer. Padre, te damos gracias por este día. Te agradecemos por tu presencia en nuestras vidas y todo lo que haces en nuestras vidas. Te damos a ti la gloria y la alabanza. Te agradecemos por tu palabra y por la oportunidad que tú nos das para estudiar tu palabra, preparar nuestros corazones. Te agradecemos por toda tu bondad. Te damos la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. En nuestra última sesión hemos hablado acerca de Primera y Segunda Tesalonicenses y hemos hablado acerca del hecho que vamos a ver este estudio en forma cronológica. Entonces, nuestro siguiente libro es Gálatas. El libro de Gálatas, por algunas partes, puede ser que haya sido el primero, y por otras referencias, quizás sean el segundo grupo de libros que escribe el apóstol. El primer grupo que hemos visto se llama las epístolas del final de los tiempos, y Gálatas y las otras las escribe específicamente explicando la salvación y cómo esta obra. Y uno de los temas que reconocemos aquí, que todo está tratando de desarrollar la iglesia, para que la iglesia sepa exactamente cuáles son sus bases y que ella entienda las doctrinas y las enseñanzas. Por esa razón es que él escribe y las transcribe y dice: vayamos del judaísmo al cristianismo, y qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que adoptar y seguir agarrándonos de ello. Es como Jesús dijo: yo no he venido a abolir la ley sino a cumplirla. Entonces, al cumplir la ley, él escribe a los Gálatas para aclarar todos los temas y las preguntas en las cuales estaban tratando en esos tiempos, en esta nueva relación del cristianismo. La epístola de los Gálatas algunos lo llaman el libro de la libertad cristiana, porque es ahí donde el Señor nos hace libre. Somos libres de toda la ley, todos los rituales y todas las ceremonias religiosas que previamente habían sido atados. Entonces, esto está cambiando. No hay ninguna cuestionante acerca de que Pablo fue el que realmente escribió la epístola. Algunos ponen la fecha como 45 después de Cristo y otros en algún momento después del Concilio de Jerusalén, más o menos el año 51 después de Cristo. Y ahí encontramos la historia de Hechos capítulo 15, cuando se hace este concilio en Jerusalén para discutir y debatir este tema, para ver si los nuevos convertidos, especialmente aquellos que no eran judíos, si ellos podían entrar en la fe judía primero y luego convertirse en cristianos. Entonces, ese era el debate que hubo en Jerusalén en el año 51 después de Cristo. Probablemente este libro siguió después de ese concilio. Entonces, Pablo escribe esto. Pablo fue a este debate junto con otros y dijo: no podemos poner esta pesada carga en los nuevos cristianos de seguir la ley, porque nosotros tampoco pudimos obedecer la ley. La ley nos probaba y nos demostraba que éramos indignos. Entonces, hemos sido liberados bajo una nueva manera a través de Jesucristo. Entonces, una vez que ellos tienen
ese cuadro, Pablo escribe esta carta a las iglesias en Galacia. Una de las cosas que es diferente en este libro es que él escribe a las iglesias en Galacia. Esta no era una iglesia en particular, eran varias. Este es un grupo de iglesias en esta región, en una provincia romana. No está aquí claro cuál eran las fronteras de Galacia. Y está en lo que ahora conocemos en Turquía. Más o menos Turquía Oriental, en esta provincia que es llamada Galacia. Entonces, si tú ves un mapa, tú ves al este del mar Mediterráneo, en la costa del Mediterráneo, en esta parte oriental. La conversión al cristianismo trajo una pregunta, y vamos a referirnos varias veces a esta pregunta. La pregunta era, ¿cómo somos salvos? ¿Qué es lo que se requiere para ser salvos? Y Pablo estaba predicando, y tú sabes que lo que Pablo dice, que el justo vivirá por fe. Y ahí también lo dice en Romanos, hemos sido salvos a través de la gracia por fe. Entendemos esto, pero quiero que tú te pongas en ese tiempo, cuando estás saliendo de esta otra religión que tiene muchas reglas y regulaciones, y tienes que caminar a través de todo ello. Tienes que hacer este ritual, esto tiene que ser hecho con tus hijos, esto hasta cierta edad, y cada persona tenía sus regulaciones en las edades. Habían varios tipos de ofrendas. Habían ofrendas mecidas, de gratitud por el pecado, ofrendas por la culpa, ofrendas para la purificación. Ellos venían a Dios con distintas razones. Pero cuando tú te crías en ese ambiente, no tienes esa confusión. Pero todos estos rituales es algo raro para las personas que no vienen bajo esa cultura, para estos nuevos convertidos. Entonces, la pregunta que se levanta es, ¿cómo se hace esto? Y el tema principal de la pregunta es, ¿tenemos que tener solo fe en Cristo o tenemos que tener fe en Cristo más todas estas otras cosas? Y esa es la pregunta. Y tengo uno de los escritores, Robert H. Grandi, dice, el libro de Gálatas es el gran libro de la libertad cristiana, de todas las teologías opresivas y la salvación y el esfuerzo de la salvación, y nos lleva a una unidad, no uniformidad, y igualdad entre todos los creyentes en Jesucristo. Todos estamos juntos, pero no todos somos iguales. No todos hemos llegado a este lugar de la misma manera. Y habla acerca de la unidad, no la uniformidad o ecualidad en los creyentes. Vayamos a Gálatas capítulo 1, si no estás ahí, y veamos algo. Pablo empieza diciendo que él es un apóstol de Dios. Veamos el verso 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. Y aquí enfatiza y dice lo siguiente: yo soy un apóstol porque Dios me ha llamado, y no tiene nada que ver con el hombre. ¿Por qué esto? Este es un tema importante, porque el sacerdocio había sido escogido por Dios a través de Aarón y sus hijos. Y si nosotros vemos esto en Éxodo, ellos fueron escogidos específicamente, y toda su familia, para ser el linaje de los sacerdotes. Y vemos todo lo que sucedió, y llegamos al lugar que aquí Pablo ya está estudiando,
y mirando, él se da cuenta que todo lo que tiene que ver con política, hombres escogiendo quién va a ser el siguiente sacerdote, quién va a estar en control. Y él dice, yo soy un apóstol de Dios a través de Jesucristo. No, nadie me ha escogido, ningún hombre me ha escogido. No soy un sacerdote porque estoy en la familia correcta. Esto no es a través del hombre. Entonces este es un tema importante. Entonces lo que él dice, no estamos aquí a través de tal y cual linaje o tal y cual ritual, sino por el poder de Dios. Y él escoge. En el verso 11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, porque ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, él dice la misma cosa. No he aprendido acerca del evangelio a través de ningún hombre. Entonces, ¿cómo sabía acerca de lo que sabía antes? Él sabía esto a través de Gamaliel. Él recibió esa enseñanza. Él recibió toda esa instrucción a través de hombres. Pero él dice aquí, en el verso 16, he saltado demasiado. Veamos el verso 6. Es muy importante ver su introducción. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y yo les dice, yo estoy maravillado de que han pensado tratar algo diferente y se han alejado del evangelio. Verso 7 dice, no que hay otro, sino que no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema, como dijimos antes, si a otro os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Es una palabra griega que es demasiado fuerte, la más fuerte que él podía usar. La palabra anatema quiere decir, sea maldito con la maldición más tremenda y con mis palabras. Entonces él dice, sea totalmente rechazado. Si alguien les predica algo diferente a lo que nosotros les hemos predicado, porque yo sé lo que les he predicado el primer día y estaba en lo correcto, y estoy maravillado de que traten de otros métodos. ¿Ustedes se dan cuenta con cuántas otras doctrinas viene la gente? Ustedes saben, gente que ha tratado esto o esto. Hay varios lugares y caminos para ir al cielo. Y eso es lo que se está diciendo hoy. Si tú puedes, si eres sincero a través de cualquier religión, puedes ir al cielo. Puedes ir por Buda, por Confusión, digo Confucio, y este otro. Puedes hacer tu propia religión. Eso es lo que se está diciendo. Y es la más grande mentira que Satanás está inventando. Y él dice, yo estoy maravillado de que ustedes estén tratando cuando ya saben lo que les he predicado. Ahora nosotros podemos decir, nosotros somos más inteligentes que eso. No. Yo veo muchos cristianos hoy día, creyentes, gente que ha sido salvada y llena del Espíritu Santo, que han caminado con el Señor. Y dicen ahora, yo no sé si tienes que hacer esta otra cosa para ser salvo y esta otra más acá. Y no hay. Hay muchos caminos. Dios ama a todos y por cualquier camino no es salvo. Pero no es así. El argumento de Pablo aquí, él dice, tienes que tomar la decisión correcta y tratar con esto y entender esto. Estoy predicando, pero sigamos aquí, adelante.
Si dice, si hay alguien que viene con otro evangelio, sea anatema, sea maldito. Y luego enfatiza que él recibió este evangelio directamente del Señor y les da su propio testimonio como prueba de esto. Y aquí habla acerca de los detalles de sus viajes. Vayamos al verso 13. Ya hemos visto esto cuando hemos hablado de Pablo. Veamos el verso 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me separó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Vamos a parar un momento. ¿Qué está diciendo aquí? Inmediatamente después de ser salvo, yo no fui corriendo a los otros apóstoles y les dije, miren lo que he encontrado. En lugar de eso, de preguntar a carne y sangre, me separé y empecé a buscar de Dios. Y eso es lo que está diciendo aquí. No he recibido este evangelio del hombre, he recibido directamente por Dios. He tenido un encuentro directo con Él. Y aquí no cuenta la historia de Damasco, el camino a Damasco. Y ahí empecé a buscar al Señor. Pasé 3 años en Arabia, regresé a Damasco. Veamos el verso 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Y no es demasiado tiempo para aprender. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir a aquel que en otro, y eso es lo que escuchaban, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Luego, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Ahí voy a parar por un momento. Entonces, él está hablando de su propia historia. Esto es todo lo que pasé. Y después de varios años de predicar en estas otras regiones, y esto es después de su primer viaje misionero, volví a Jerusalén y pasamos tiempo con ellos y les dijimos lo que estábamos predicando a los gentiles. Entonces, aquí había este tema, este problema es, ¿cómo es que los gentiles pueden ser salvos? Entonces eso lo vemos en el libro de Hechos y tú ya lo entiendes. ¿Cómo ellos que estaban fuera de la fe judía pueden venir a entender a Jesús que era judío? Entonces, ese tema que habían discutido con los otros hermanos en el concilio, entonces él dice, yo llevé a Bernabé y llevé a Tito. Y menciona esto, que Tito no era circuncidado. La circuncisión era el ritual de los judíos para los hijos varones. Al 8º día ellos iban a ser circuncidados. Eso era la marca del judaísmo. Esa era la marca del pacto. Y eso venía desde Abraham. Entonces era un tema importante para los judíos. Este ritual era un ritual simple, pero aún por la naturaleza de ello, desde la niñez, ellos empezaban a ser judíos. Pero dice Tito, no lo obligaron a circuncidarse. Entonces teníamos que tratar con este tema desde un principio.
Entonces la gente decía, él no calza en esta situación. Entonces por esa razón él menciona a Tito y todas estas cosas que estaban argumentadas. Ahora, si podías o no ser cristiano sin tener los rituales judíos. Entonces esto nos muestra a nosotros desde esa distancia, más de casi 2000 años. Esto puede parecer un argumento trivial. ¿Qué es lo que tiene que ver eso? Nosotros podríamos decir, pero tenemos que entender la fortaleza y la profundidad de los rituales, especialmente de la circuncisión, desde la época de Abraham. Y el pacto que Dios había cortado con Abraham indicaba el derramamiento de la sangre y todas las cosas que están ahí. Y indicaba la relación de Abraham con Dios. Y había sido perfeccionada y limpiada en este ritual, en la circuncisión, y se convirtió en un ritual muy importante, porque Abraham tenía un pacto con Dios. Es una de las primeras cosas que Dios le muestra a Abraham hacer, y se convierte en un aspecto clave en el pacto con Dios. Entonces ahí vemos cuán judío es este pacto. Entonces, estos hombres que habían crecido en esta cultura todas sus vidas, y se preguntan, dice, ¿vamos a aceptar extraños que no han pasado por todo este proceso? ¿Por los rituales? ¿Ellos van a entrar aquí baratamente, de una manera barata? ¿No van a sufrir? Sí, así van a tener que entrar. Entonces Pablo les dice, entonces ustedes ven por qué esto se convierte en un tema tan importante. Este no debería haber sido ningún problema, pero sí lo es, porque es algo básico a la fe judía, a lo que ellos creen. Entonces aquí tenemos a estos primeros cristianos, que eran buenos judíos, pero ahora ellos vieron a través de Jesucristo el cumplimiento de la ley. Y aquí continuemos. Aquí enfatiza con su propio testimonio cómo sucedieron estas cosas y cómo él había sido encomendado enseñar la verdad en todos estos lugares. En capítulo 2, veamos, aquí da el ejemplo de Pedro y nos muestra otro tema. Gálatas, capítulo 2, verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, es donde Pablo estaba ministrando, Saulo en realidad. Él estaba ministrando ahí. Le resistí cara a cara porque era de condenar. Porque antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo a los de la circuncisión. Vamos a parar un momentito para asegurarnos que entiendes todo lo que está sucediendo. Pedro, ¿quién es Pedro? Es el líder. Él es el que predicó el mensaje en el día de Pentecostés. Es el pastor principal en la iglesia de Jerusalén. Es el predicador principal. A este punto, Jacobo, el hermano de Jesús, así como lo menciona aquí, Jacobo se convierte en el pastor de la iglesia en Jerusalén. Pero Pedro es un pastor evangelista, está yendo a varios lugares, pero están concentrados en Jerusalén. Ahora, Pedro viene a Antioquía. Viene a visitar esta fuerte iglesia en Antioquía. Y él dice, él venía y comía con todos nosotros. Y comíamos con los gentiles, que son incircuncisos. Y comíamos aquí, y teníamos reuniones, y él se estaba familiarizando con la iglesia. Pero de repente, cuando vinieron aquellos enviados de Jacobo, que eran nuestros hermanos en la iglesia de Jerusalén, para ver lo que estaba sucediendo acá, entonces Pedro dice, no, ya no me juntaré, y ya no come con los gentiles.
Entonces, tiene dos caras. Es un poco hipócrita, podríamos decir. Pero este es un hombre de Dios. Bien. Sí, él es un hombre de Dios. Entonces, aquí le dice, mira Pedro, tienes esta otra cara. En el verso 11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara. Porque era de condenar. Porque estás actuando de una manera cuando no hay estas personas de la otra iglesia. Y cuando ellas se van, actúas de otra manera. ¿Cómo es eso? Leamos lo que sí. Verso 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero Bernabé aquí también es un gran hombre. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Aquí vemos a Pedro y a Pablo. Entonces, quizás esto sea la razón por la cual nunca trabajaron juntos Pedro y Pablo. Dos hombres de Dios grandes. ¿Cuántos de ustedes saben que tenemos nuestra propia personalidad y tenemos diferentes ideas? Yo amo a todos ustedes, pero sé que no podía trabajar con todos. Y de modo reverso también. Aquí estamos hablando de este tema que hace que la iglesia se divida o cosas así. No pasa nada de esto. Este es cómo tratas con temas. Y dice, yo lo resistí cara a cara. Yo no fui a hablar a este hermanito y hice que este se pusiese de acuerdo conmigo y aquí a este otro y luego hice que votamos. Él no estaba haciendo esto, sino que él fue y los resistió cara a cara. Y le dijo, ¿cómo tú puedes esperar? Si tú estás viviendo como gentil, ¿cómo esperas que los gentiles vivan como judíos? Verso 15. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Estos últimos versos son buenos que los memorices. Él dice, yo he sido, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice, no se trata de la circuncisión, no se trata acerca de la carne, ni de rituales, solo a través de la fe en Jesucristo. Yo entiendo lo que están hablando. Yo estoy crucificado juntamente con Cristo, porque Él sufrió. Y Él dice, no es suficiente que suframos ya por servir a Cristo. ¿Por qué tenemos que poner los rituales de la ley? En el mundo van a ser criticados porque vives para Jesús. Y Él dice, ¿no es suficiente que atravesemos por eso para abrazar otra vez los rituales? Yo por la ley estoy muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Y esto dice en Romanos 6, estoy muerto al pecado, he muerto a todas esas cosas y estoy vivo para Cristo. Muchos de nosotros sabemos que han muerto a la ley y dicen, ya no he hecho esto, he muerto a la carne, ya no voy a este lugar, ya no hago esto otro y tengo todos estos rituales ahora en el presente. Estoy hablando acerca de cristianos contemporáneos. No hago todo eso.
¿Qué haces? No mucho. ¿Qué haces como pasatiempo? No tengo nada de eso. Y es como si tuviéramos que renunciar a todo y morir a la ley, pero nos olvidamos de resucitar en Cristo. Puedes morir a todas esas cosas, pero tienes que resucitar en Cristo Jesús y tienes mucho que hacer. Hay muchas cosas en las cuales tienes que estar ocupado en Cristo Jesús. Y hay muchas buenas maneras de pasarla bien. Y hay buenas maneras, cosas que Dios acepta para que disfrutemos nuestras relaciones los unos con los otros. No permita estar muerto a la carne y quedarte ahí muerto. Si estás muerto a la carne, vas a empezar a herir. Y no va a ser bueno. Vas a tener que levantarte vivo en Cristo Jesús. Y ese es el punto, el tema que está haciendo aquí. Él describe esto. Y él describe este argumento. Y la clave a este argumento dice aquí en el verso 16. Y lo leamos. 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Este es la parte de todo este tema que les escribe a los Gálatas. Este es el verso clave. Tenemos que estar en Cristo. Y bueno, llega al capítulo 3, verso 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. En el verso 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Cómo fueron salvos? ¿Cómo fuiste salvo tú? En tu espíritu, a través de Jesucristo, por la fe. Por la gracia a través de la fe. La gracia de Dios y nuestra fe es como hemos sido salvos. Si hemos empezado en el espíritu, ¿por qué vamos a darnos la vuelta y vamos a tratar de mantener nuestra salvación por obras? Algunos de ustedes pueden pensar en un ejemplo. A ver, pensemos ejemplos. Son obras. Haremos este ejercicio. Háblame a mí. ¿Qué hacemos en obras para mantener nuestra salvación? Para mostrar que somos salvos. Vamos a la iglesia. Sí. Servimos en ciertos comités, quizás demasiados. ¿Qué más hacemos? ¿Te sientes obligado a leer tu Biblia? Sí, deberías leer tu Biblia. Pero ¿estas cosas nos hacen mantener nuestra salvación? No, la verdad que no. Puedes ir a la iglesia y no ser salvo. Puedes servir en muchos comités y no ser salvo. ¿Está bien? Entonces, lo que nos damos cuenta aquí, lo que Pablo dice, si has sido salvo en tu espíritu, ¿qué te hace pensar que vas a mantener tu salvación por obras? Pablo dice, esto viene por el Espíritu. Y aquí está todo el tema detrás de este libro. Que tú debes mantenerte en el Espíritu. Ahora, si tú has sido genuinamente salvo y amas a Dios genuinamente, te congregarás, leerás tu Biblia, servirás en los comités a los cuales te sirvan, aunque estos sean un poco lentos. Sí, no importa lo que esto sea, lo vamos a hacer porque amamos a Dios. No es porque nos sentimos obligados. Si tú eres fiel en la iglesia, aquí voy a hablar en mi opinión, mi caja de opiniones. Si tú eres infiel en la iglesia, eso demuestra algo que ya está en tu corazón. Si no quieres servir en ninguna parte, entonces muestra algo que está mal con tu relación con Dios. Y esto te indica si eres o no salvo. Aquí me estoy poniendo realmente mi opinión. ¿Tú realmente eres salvo si no quieres servir a Dios?
Oh, ahora te estás involucrando con mi salvación. Pero es aquí lo que Pablo está tratando. Vas a hacer todas estas cosas porque amas a Dios, no porque te sientes obligado. Entonces, veamos un poquito más de este libro. Y he predicado suficiente. Somos justificados por la fe. Hay 3 palabras que aparecen en este libro. La palabra ley es usada 32 veces en este corto libro. Habla de la palabra ley. Y aquí es lo que estamos hablando acerca de la ley. Y aparece 32 veces. La palabra fe aparece 22 veces en este corto libro. Y aquí habla del hecho de que vivimos por fe. Y el tercero es la palabra justificación, que la repite 18 veces. Aquí nos dice cómo somos justificados. Somos justificados por la fe, no con la ley. Y venimos a nuestra relación con el Señor. Ahora, Pablo nos muestra que el Evangelio no es una cosa nueva. Veamos en el verso 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces Abraham confió en Dios y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esto había sido puesto en su registro, había sido acreditado a Abraham como justicia. Y entonces, ¿cómo adquirimos justicia? Por la fe en Jesucristo. Entonces, era como si Abraham no conoció a Jesús, pero Abraham estaba mirando en el futuro y estaba buscando la promesa. Así él fue salvo. Entonces el Evangelio no es algo nuevo. Verso 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva o el Evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y él dice, este no es un tema nuevo, este es un tema que ya había. Está hablando acerca del pacto abrámico, el cual se hizo al inicio. Aquí hay otros temas. Y dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia antes que haya la ley. ¿Quién escribió la ley? Moisés. Dios le dio la ley a Moisés. ¿Cuándo vivieron tanto Abraham como Moisés? Moisés vino después de varios siglos después de Abraham. Y aquí lo que Pablo está queriendo decir es que Abraham fue justificado antes de la ley. Entonces, la ley no es lo que hace funcionar esto, sino que Abraham creyó a Dios, confió en Dios. Entonces, vayamos a las tradiciones judías. Y ahí muestra lo que es Abraham. Y aquí también muestra lo que es la carne. Y finalmente, cuando él describe todo esto y habla acerca de la bendición de Abraham que vino a nosotros, veamos al verso 11, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Él describe todo esto. Ustedes fueron convertidos por la fe, entonces continúen en fe. Y finalmente, Pablo aplica este argumento a su propia experiencia personal cuando describe todo esto. Y no vamos a leer todo este libro, ya hemos leído suficiente. Veamos el capítulo 5, verso 1. Muestra cómo ha sucedido todo esto y recuerda cómo predicó el Evangelio a los gentiles. 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dice, estad pues firmes, Cristo nos ha hecho libres. No vuelvan otra vez a la esclavitud de la ley. Y aquí él resume
todo. Veamos el verso 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué está hablando aquí Pablo? ¿Qué dice? Si tú vives en el Espíritu, estamos viviendo cada día, estamos dando pasos. Cada paso que das no está basado en la ley, no está en los rituales, se basa en caminar en el Espíritu, caminar en una relación con Dios, cada cosa que haces, porque lo estás logrando en el Espíritu. Es tan difícil para nosotros a veces mantenernos caminando en el Espíritu. Cuando vemos que qué cosas se necesitan hacer aquí y el Señor te dice, ora por esta situación, y nosotros decimos, gracias Señor, Señor, ayúdame en esta situación, y saltamos de nuestra oración y corremos y tratamos de arreglar algo con nuestras propias manos. Tratamos de involucrarnos. Y el Señor nos dijo, ora. Entonces tenemos que continuar caminando en el Espíritu en oración, en lugar de tratar de hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Es difícil si nosotros tratamos y seguimos haciendo eso. Tenemos que caminar en el Espíritu. Tenemos que no solo vivir en el Espíritu, sino caminar en el Espíritu. Todas estas manifestaciones de legalismo, volviendo a la ley, también se reflejan en nuestras vidas. Muchas de estas cosas son con las cuales nosotros todavía tratamos y lidiamos. Podemos listar una serie de cosas que hacemos y cosas que las que tenemos que hacer. Tenemos que vestirnos de cierta manera para ser cristianos, peinarnos de distinta manera para que seamos cristianos. Yo no tengo que preocuparme del peinado. Pero nos dice, para que seamos cristianos tenemos que tener cierta apariencia, pero no debemos vestirnos modestamente. Pablo nos dice que sí lo tenemos que hacer. Pero ¿de dónde viene eso? ¿Eso tiene que venir del legalismo? ¿O tenemos que medir las faldas de las mujeres, cuán largas tienen que ser? Algunas personas piensan que hay que hacerlo, pero ese es el tema. No, el tema es que si tú amas al Señor, vas a hacer lo que es correcto, vas a vestirte correcto, vas a oler correcto, vas a hacer las cosas que son correctas. Y eso viene de nuestro amor por el Señor. Y ya no son más temas, ya no tenemos que preocuparnos por esas pequeñas cosas. Ahora, el otro extremo de esto, te voy a dar una palabra, un término legal. Es un término legal religioso. O mejor diré, si es un término teológico. Antinomianismo. Antinomianismo. Y esta palabra quiere decir libertad de la ley, que nos da licencia para cualquier otra cosa, aun maldad, iniquidad. Pero en la enseñanza del antinomianismo tienes que ser libre de toda la ley, pero te daba una libertad excesiva. Porque ya no estamos bajo la ley, pero no estoy libre de la ley para hacer maldad, para cometer iniquidad. Y es el otro extremo del legalismo, que es iniquidad básicamente. Puedo hacer lo que se me antoje, porque ya soy salvo. ¿Cuál es el peligro de esto? El peligro es que he sido salvo, he tenido una experiencia con Dios y puedo hacer como quiero, puedo vivir como el demonio si quiero. Pero esta es una idea que es opuesta al otro extremo del legalismo. Y no hay ley de ninguna manera. Y es iniquidad. Al punto que tú puedes hacer lo que quieras. Jesús no enseñó esto, ni Pablo enseñó esto. Hay mucha gente que dice, no estoy atado a la ley. No voy a hacerlo aquello legalista. Pero por el otro lado hay iglesias legalistas.
tienes que hacer esto y esto otro. Y conozco ciertas iglesias que si tú has faltado al servicio del domingo en la mañana o has tenido que ir al hospital, tienes que ir en el servicio de la noche y pedir perdón públicamente por faltar al servicio de la mañana. Eso es legalismo. Y tú puedes decir, eso no sucede. Sí, sucede. Te puedo referir a un amigo mío. Esta parte de legalismo. Ahora, el otro extremo es lo que Pablo nos está tratando de hablar, de caminar en el Espíritu. Está en el centro de esto. Yo no tengo que ir a la iglesia si no quiero. Eso sería el otro extremo. Si no lo quieres, algo está mal en tu relación con Dios. Si no quieres estar con otros cristianos, ¿con quién quieres estar? Yo sé que también tenemos que estar con los pecadores, pero tienes que tener comunión con otros creyentes, porque el hierro afila al hierro. No debemos estar en ninguno de esos dos extremos al tratar. Es libertad del pecado, no es libertad para pecar. No, Pablo estaba predicando libertad del pecado, no libertad para pecar. Hemos tratado con esto, nuestra libertad cristiana trata con esto. Hablando acerca de las cosas contemporáneas, hablamos de ética situacional. Si está bien hacer esto, si está bien tener este ritual de la ley, o promover ciertos aspectos. Y todo esto nos da libertad. Ahora, en nuestro país, en Norteamérica, es diferente de lo que sucede en otros países. Estamos enseñando el cristiano norteamericano versus el cristianismo en otros países. ¿Hay diferencia? ¿Debería haber alguna diferencia? Yo no lo creo. Podemos tener excusas, pero tenemos que entender que hay aquí verdades en este libro de Gálatas, que tenemos libertad en Jesucristo. Hay varios pasajes de fe en el capítulo 3, capítulo 3, verso 26 hasta el capítulo 4, verso 7. Aquí nos habla que somos hijos de Dios y herederos de Jesucristo. Entonces dice, si son de Cristo, son herederos de Abraham, son la simiente de Abraham. Entonces nos habla acerca de la fe. En el capítulo 5 nos habla acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y podemos hablar acerca de las obras de la carne y hablar mucho acerca del fruto del Espíritu. Aquí en Gálatas capítulo 5 nos habla acerca del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y podemos pasar bastante tiempo, que ya tienes otras clases que te enseñan esto. Hay otro gran pasaje de fe, capítulo 6, verso 6. Dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué es lo que tenemos que compartir y hacer partícipe? Dinero. Él está hablando acerca de dinero. El que es enseñado tiene que darse cuenta del valor de lo que ha sido enseñado y de alguna manera participar con bendición financiera. Está hablando acerca del dinero, y cada predicador habla acerca de dinero. Pero si tienes la libertad, eso es lo que va a suceder. Vas a amar al Señor y no va a ser una obligación, lo vas a hacer por amor. Porque dice, si sembramos abundantemente, vamos a cosechar abundantemente. Y hay iglesias que quieren hacer morir de hambre al pastor para que continúe humilde. Pero nunca se van a equivocar si bendicen a su pastor, si lo cuidan. ¿Y cómo lo cuidamos?
de la manera, ¿cómo lo cuidas? Si el Señor te bendice, tienes que bendecir a tu pastor. Luego, camina en el Espíritu y vas a crecer en estas cosas y vas a desarrollar en todo lo que necesitas. Y Pablo lo dice muy bien. Él nos hace libres. Jesús nos hace libres. Dios los bendiga.